buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en las plataformas digitales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. El día de hoy, a iniciativa de nuestra Comisión de Quejas y Denuncias, de su presidenta, la consejera, la doctora Magdalena Vila, hemos organizado en el IEPC de Chiapas un panel muy interesante respecto a los desafíos que el ejercicio de la profesión de la abogacía enfrenta en el marco de la pandemia del COVID-19. Nos parece que el tema resulta sumamente oportuno, toda vez que la materia electoral, que es la naturaleza de la actividad de esta institución, está enmarcada básicamente por un conjunto de regulaciones y de normatividad a la que tienen que sujetarse las distintas actividades, principalmente el ámbito de los derechos, pero también el cumplimiento de obligaciones. Y en ese sentido, no hay manera, pues, de evitar que una profesión como la de la abogacía termine siendo fundamental en el campo de la materia electoral. De ahí el interés que, como parte de los festejos del Día de la Abogacía, pudiéramos dialogar con extraordinarios funcionarios y postulantes de la materia. Es el caso del magistrado Adín de León, magistrado de la Sala Regional Sede Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien nuevamente le agradezco su permanente apoyo y empatía con las actividades del IEPC de Chiapas. Muchas gracias, querido magistrado. Es el caso de la maestra Nancy Lara, a quien le reconozco y agradezco que haya aceptado la invitación para participar en este evento, del abogado Francisco Castillo, que también representa a la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Chiapas, y del extraordinario abogado Luis Octavio Obado, consejero electoral en Querétaro, candidato ahora a consejero nacional. Y yo creo que la consejera Vila logró aquí conjuntar, ¿verdad?, un conjunto de voces muy interesantes que desde sus trincheras aportarán y enriquecerán el debate. Yo quisiera nada más mencionar que esta pandemia, esta situación extraordinaria que estamos viviendo y que muy probablemente nos va a acompañar durante un buen tiempo más, está marcando todas las actividades profesionales, se está incidiendo, las está modificando, las está replanteando, la vida privada de las personas, pero también la vida pública, ¿no? Y el derecho está presente en muchas arenas y en muchos campos, y es importante conocer de qué manera se está dando estos impactos y de qué manera se está replanteando el oficio, ya sea del abogado, de la abogada, litigante, postulante, en las distintas materias, en la rica variedad de materias que hay en el derecho, ya sea en el ámbito de garantizar los derechos de las personas, en el ámbito jurisdiccional o en el ámbito administrativo. De tal suerte que no tengo ninguna duda de que hoy vamos a aprender muchas cosas y nadie se va a arrepentir de dedicar una horita de su agenda a escuchar a extraordinarios ponentes. Voy a cederle el uso de la voz a la doctora Vila para que presente formalmente a los participantes y arranquemos ya el panel, que luego los queremos escuchar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un fuerte abrazo. Adelante, doctora Vila. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos sintonizan en la transmisión en las redes sociales del instituto. Pues es un gusto, es un placer y es un honor que hayan aceptado participar en la agenda que tiene este instituto. Pero más allá de la agenda electoral que tiene el Instituto de Elecciones, pues era más la inquietud de poder hablar de temas de derechos que de alguna manera nos atañen a todos en esta pandemia que estamos enfrentando y cómo el ejercicio de la abogacía tiene un impacto muy relevante en estos tiempos que estamos viendo. Y como bien lo decía el presidente, desde las trincheras en donde nos desempeñamos, pues cómo ver esas diferentes aristas. Les explico la temática. Son 3 preguntas detonadoras que voy a ir leyendo antes de darles el uso de la palabra y sobre ello tendrán cada uno 3 minutos para poder abordar su reflexión, su planteamiento o sus aportaciones. Y al final haríamos una ronda de conclusiones con independencia de abordar las preguntas que en su caso puedan llegar a través de las plataformas digitales que tiene el Instituto de Elecciones. Pero antes de dar el uso de la voz, quisiera hacer un pequeño preámbulo, como muchos ya sabrán, pero para quienes no lo pudieron advertir, el día de ayer
ayer en internet circuló mucha información respecto a la celebración del Día del Abogado o la abogada. Entonces, resulta que en México desde 1960 se celebra a propuesta de un decreto que tuvo a bien emitir el presidente Adolfo López Mateos, y instaurando el 12 de julio como el día conmemorativo en México, porque ese día se disertó la primera cátedra de Derecho a nivel universidad. Y cómo olvidar a María Asunción Sandoval Zarco, que en 1898 se convirtió en la primera mujer abogada en la historia de esta profesión. Ahora, el primero en hacer uso de la voz sería el magistrado Adín de León Gálvez. Le voy a leer primeramente una breve síntesis curricular del magistrado, después haría la pregunta y sobre ello nos vamos con los demás panelistas y agradecerles nuevamente su colaboración. El magistrado Adín de León Gálvez es originario de la Ciudad de México con orgullosas raíces chiapanecas, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor por oposición de la materia de Derecho Electoral y profesor de la asignatura de las materias Práctica Forense de Amparo y Derecho Procesal del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor de Derecho Electoral en la Universidad Anáhuac de Jalapa. Ingresó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1994, acumulando una experiencia de más de 26 años ininterrumpidos al servicio de la Justicia Electoral Federal y una participación de 9 procesos electorales federales. El 28 de febrero del 2013, la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo nombró magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional que presidió en 2 ocasiones durante casi 6 años. En el 2016, resultó vencedor del 33º concurso de oposición para la designación de magistrados de circuito. El 10 de marzo de 2016, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rindió protesta como magistrado de circuito. Magistrado Adín, lo escuchamos. La pregunta sería, ¿qué o cómo garantiza él o la abogada los derechos ante la pandemia? Su micrófono. Ok, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer al Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a su presidente, a la consejera Magdalena Villa por la invitación a participar en este evento. Como está corriendo mi tiempo, quiero solamente saludar con mucho afecto a con quienes tengo la oportunidad de compartir este momento. Y bueno, pues desde luego una felicitación a todos los colegas abogados que el día de ayer estábamos conmemorando esta fecha. ¿Cómo garantiza un abogado los derechos ante la pandemia? Pues no hay que olvidar, en primer lugar, que el derecho regula las relaciones en todas las sociedades. Como consecuencia de ello, las normas jurídicas se encuentran presentes en todos los actos prácticamente de nuestra vida. La manera en la que nosotros podemos compartir, disfrutar de nuestros derechos, respetar los derechos de los demás, pues siempre se verá regulada a través de las normas jurídicas. Y desde luego, pues el incumplimiento, la resistencia a cumplir con estos derechos y obligaciones, pues generalmente provoca precisamente esta necesidad de acudir a litigios, de acudir a órganos jurisdiccionales para la defensa de los derechos. ¿Cómo lo podríamos garantizar los abogados? Pues en primer lugar, tenemos que continuar con nuestras labores profesionales en todas nuestras trincheras, como abogados litigantes, como operadores jurídicos, como jueces, como profesores, etcétera. El derecho nos debe de guiar en estos casos y debemos de continuar trabajando. Es cierto, las medidas de emergencia tomadas por los estados, como el aislamiento obligatorio, pues generan desafíos adicionales a los que preexisten. Es decir, de por sí la labor del abogado encuentra una serie de dificultades, una serie de situaciones que se tienen que sortear. Ahora con estos estados de pandemia, pues desde luego son mayores, dado este aislamiento en el que nos encontramos. Tenemos desde luego los abogados que aplicar el impacto de estas decisiones en los derechos humanos y saber que todo ello requiere un apego estricto a las normas nacionales como a las internacionales. La labor del litigante, del juzgador en estos casos, tiene que estar abierta precisamente
al hecho de buscar la defensa de los derechos de los ciudadanos en todas las instancias. Como litigante, pues acceder a los medios de impugnación, a las posibilidades para presentar las demandas. Como juzgadores, pues desde luego la posibilidad de seguir trabajando, de establecer mecanismos que puedan hacer más fácil el acceso a la justicia y desde luego también buscar los mecanismos eficaces para resolver y aún en estas circunstancias, pues que se pueda hacer cumplir estas determinaciones. Es un gran reto y desde luego lo tenemos que asumir los abogados. Por otro lado, parte de la responsabilidad que conlleva la abogacía, pues es la preparación profesional constante. Y por ello es que siempre se enaltecerán este tipo de eventos en los cuales se busca precisamente esta preparación. Aquí terminaría este primer apartado. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Pues sin duda alguna, el ejercicio implica esos retos, vaya. Le voy a dar el uso de la voz ahora a la maestra Nancy Lara Hernández. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Es maestra en Política Criminal por la Universidad de Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se encuentra cursando la licenciatura en Derecho en el INDEPAC de Querétaro. Desde abril del 2008 y hasta noviembre de 2012 formó parte de la Secretaría de Seguridad Pública. En noviembre de 2012 y hasta agosto de 2013 formó parte de la Coca-Cola FEMSA en México bajo el cargo de analista. En 2013 inició su propia consultoría con temas de seguridad bajo el informe del CIIS, Consultoría Integral de Inteligencia y Seguridad. Actualmente es jefa del Departamento de Estudios de Investigación de Procuración de Justicia y Seguridad Pública de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Además, es docente en la carrera de Relaciones Internacionales. Asimismo, ha sido docente en la Universidad de España, México, impartiendo materias como criminalística, sistemas de identificación de delincuencia organizada, odontología forense, poligrafía forense, logística y tácticas policiales, sistema de identificación, delitos en general, entre otras. Actualmente es productora y locutora del programa Cambiando de Tema y se desempeña como colaboradora permanente de la revista especializada en seguridad, revista Más Seguridad. Ha asistido a diversos cursos y conferencias sobre temas como política criminal, derechos humanos, género, derecho penal e internacional, entre otros. La misma pregunta, maestra Nancy, la escuchamos. Muchas gracias por la invitación y yo sé que tenemos poquito tiempo, pero bueno, es un honor poder compartir con tan grandes personalidades, así es que gracias por la invitación y bueno, referente a la pregunta, ¿qué o cómo está el abogado metido en esta parte de los derechos o cómo estamos obligados? Pues creo que en el marco de esta pandemia, de las medidas de seguridad, se nos ha vuelto impredecible de manera casi obligada el uso de las tecnologías, que eso es algo a lo que le tenemos que apostar actualmente, a buscar el uso de las tecnologías en la aplicación de todo lo que nosotros buscamos como abogados, que es obviamente el respeto a los derechos, pero también el apoyo a las víctimas, el involucrar toda esta parte de la enseñanza en cuanto a las leyes. Y bueno, una de las cosas que nos debe de quedar súper claro es que siempre, como lo mencionaba anteriormente el magistrado, la preparación del abogado es algo inminente. Y esto también tiene que ver con las nuevas tecnologías. ¿Cómo vamos a saber? Hay quienes están peleados, ¿no?, con el implemento de tecnologías y hay quienes ya están diciendo, bueno, es que vienen los abogados digitales y qué va a pasar con nosotros como personas, pero es un recurso, es una herramienta que debemos de empezar a tomar en cuenta, que debemos de utilizar, además de estar pendientes de que todos los sistemas digitales sean implementados a lo largo de nuestro país. ¿Para qué? Pues para que la procuración de la justicia sea una meta clara en todos los ámbitos, sea el local, federal, el estatal, y bueno, que también sepamos que como abogados estamos obligados a enseñar el respeto también a los derechos humanos. Derechos y obligaciones no debemos de perder de vista, ¿verdad? Porque muchas veces como ciudadanos queremos todos nuestros derechos, pero nos alejamos un poquito de nuestras obligaciones. Así es que como abogados también es nuestra obligación enseñar, educar a la población misma que llega a nosotros o que nos busca como parte de una asesoría, como parte de alguna duda que tengan, enseñarles esa parte. Así es que, bueno, esa sería mi aportación. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra. Pues sí, la tecnología nos está dando pasos agigantados y nos ha venido a revolucionar toda esta forma de cómo ejercer además la profesión. Corresponde ahora el turno al doctor Luis Octavio Vado Grajales. Él es licenciado y doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Tiene el grado de doctorado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con el curso internacional en estudios críticos y sociedad por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en el que actualmente cursó la especialización en Estado, Gobierno y Democracia. Cuenta con varios estudios en materia constitucional y electoral. Es profesor de tiempo libre en la Facultad de Derecho de la citada universidad, tanto en la licenciatura como en el doctorado en Ciencias Jurídicas. Programa incorporado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad en CONACYT, y también ha sido docente en la Academia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, y en su maestría en Derecho Procesal Constitucional Electoral. Es autor de artículos, reseñas en revistas tales como Cuestiones Constitucionales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Voz y Voto, Metapolítica, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Justicia y Sufragio del Tribunal Electoral de Jalisco, así como en la revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que ahora integra su cuerpo de árbitros. Miembro del Comité Académico de la revista Perspectivas. Ha coordinado los libros Tópicos Electorales con el doctor Santiago Nieto Castillo, Centenario Constitucional México y Querétaro con el doctor Enrique Rabel García, así como el proceso electoral 2014-2015, una visión desde lo local. La misma casa editorial publicó su libro Derecho Procesal Electoral Queretano. Textos de su autoría que han aparecido en libros colectivos abordando temas vinculados con el derecho electoral y el proceso constitucional en editoriales tales como Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Porrúa, Laguna y Fundap. Actualmente es consejero del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, presidiendo la Comisión Transitoria para la Evaluación de los procesos del proceso electoral local 2017-2018. Estimado doctor, lo escuchamos. Doctor Ávila, muchas gracias, presidente, doctor Osvaldo, a mi compañera y mis compañeros del panel. Yo quisiera plantear este primer elemento desde una perspectiva esencialmente académica y decir que el tema del COVID o de la COVID, si lo hablamos de él como enfermedad, la enfermedad del COVID, nos ha planteado un reto constitucional de primera magnitud, porque nos queda claro, o al menos a mí me queda claro, que la única forma de enfrentar una pandemia es mediante un ejercicio de comunidad. No se puede hacer mediante acciones individualizadas. Y que los actos de responsabilidad o de irresponsabilidad que cada una y cada uno de nosotros tomemos tienen un efecto respecto de la salud de la comunidad de la que formamos parte. Esto nos obliga, me parece, a repensar una serie de mecanismos constitucionales con los cuales enfrentar esto. Por ejemplo, el tema de la suspensión o no de garantías. Sabemos que no se dio esta suspensión de garantías y sabemos también que no se tomaron algunas decisiones o algunas medidas similares a las de la pandemia de la influenza H1N1 del año 2009. Sin embargo, algunas decisiones de las autoridades, estoy pensando, por ejemplo, en la realización de estudios para verificar que una persona tuviera la enfermedad o no, han sido combatidas mediante el juicio de amparo. Bueno, aquí desde luego el magistrado de León tendrá la mejor impresión, pero a mí me parece que esto nos ha evidenciado la necesidad de contar desde la perspectiva, de analizar desde la perspectiva académica y contar desde la perspectiva legislativa y jurisdiccional con mecanismos de control de las decisiones de las autoridades en medio de esta pandemia. No estoy seguro, y lo planteo así, no estoy seguro de que el amparo sea el mejor mecanismo para cuestionar decisiones de políticas públicas en materia de salud. No estoy hablando de actos particularizados, estoy hablando de políticas públicas en materia de salud, por un lado, y por otro lado también los mecanismos adecuados para encontrar la forma constitucionalmente protegida de equilibrar dos cosas muy importantes: la libertad de las personas y la salud de la comunidad. Me parece que ahí, en este primer acercamiento, en esta primera pregunta, Magdalena, que nos lanzas, ahí tenemos un reto académico, legislativo y jurisdiccional muy importante. Muchas gracias. Uy, pues ya vas poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Ya vamos avanzando en ello. Licenciado Francisco Ignacio Acevedo,
El licenciado Francisco es licenciado en Derecho, abogado postulante, tiene la especialidad de Derecho Corporativo, es asesor jurídico de entidades públicas, privadas y financieras. Es colaborador, articulista en diversos medios de comunicación. Además, es ex secretario técnico del Consejo Estatal Electoral del Estado de Chiapas, ex consejero estatal propietario del Consejo Local del Instituto Federal Electoral del Estado de Chiapas, egresado del Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, ha cursado diversos diplomados en temas como Derecho Electoral, Ciencias Políticas, Práctica Forense en materia penal, Derecho Ambiental y Juicio de Amparo. Fue participante dentro del ciclo permanente de actualización profesional del Consejo Nacional de Egresados de Posgrados en Derecho. Actualmente es presidente del capítulo Chiapas de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados AC, y miembro de esta misma asociación en la Ciudad de México. Por favor, licenciado Castillo, lo escuchamos. Muy amable magistrada. Pues nuevamente agradezco la invitación del Instituto Electoral a través de su presidente, a través de la consejera Vila. Saludo cordialmente a los panelistas. Contestando la pregunta que vería yo desde el punto de vista como postulante, el garantizar los derechos de los justiciables, considero que va desde varias aristas. La primera, estamos en una sociedad que se rige bajo normas jurídicas y bajo un sistema jurídico vigente. En este sentido, la primera mención que haría yo en función a la protección de los derechos es la preparación del abogado, es la actualización del abogado para que de alguna forma utilice los medios idóneos y dentro de esos medios idóneos el soporte jurídico para la defensa de los intereses de su cliente. Creo que es el tema que ha existido en cuanto a la capacitación de los abogados, en cuanto a la actualización y en cuanto a la certificación. En la Barra Mexicana contamos con un periodo de certificación y en el cual constantemente estamos actualizándonos en los temas que de alguna manera son el ejercicio de la profesión en cada uno de los que de alguna forma han escogido las diversas materias del derecho. La segunda parte de garantizar, considero, es el hecho de defender los intereses de tu cliente a través de las diversas instancias que tanto en los juicios como finalmente en la parte sustantiva están a disposición de los justiciables. Creo que esta es una función importante del abogado, el de que llegar hasta la última instancia en la defensa de los intereses de sus clientes. Otra de las circunstancias es que de alguna forma el abogado en esta circunstancia deberá de actualizarse y hoy, como ya lo dije, la pandemia nos obliga a entrar en una etapa digital. Creo que el abogado que no considere esta situación será un abogado que estará rezagándose en las exigencias de la sociedad y en las exigencias de las circunstancias ya no actuales de la pandemia, sino simplemente el hecho de que la justicia digital ya llegó para quedarse. Muchas gracias, licenciado. Esa última frase, la justicia digital llegó para quedarse. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Ante la violación de derechos humanos, ¿qué debe hacer él o la abogada? ¿Por qué? Porque de repente nos encontramos con la decisión de se cierra todo, se cierran instituciones, se cierran tribunales, se cierran juzgados. ¿Y qué hacemos como abogados ante esa situación? Magistrado Adín, por favor. Bien, como lo comenté al principio, pues debemos continuar laborando. Tenemos que tomar acciones sin precedentes para la protección, defensa y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de nuestros gobernados. Más que nunca debemos de tener en presente el contexto particular de los casos, en especial aquellos grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos que partir de las diferencias propias. Tenemos que considerar las circunstancias de quienes están privados de la libertad, de los niños, adolescentes, de los migrantes, de las mujeres,
de las personas del grupo LGBT, personas discapacitadas, indígenas, adultos mayores. Es decir, hay que recordar, hay que garantizar, hay que buscar este mecanismo, pero hay que tener presente que esta pandemia del COVID-19 está afectando de manera desproporcionada a los grupos desproporcionales. Están exacerbándose las desigualdades estructurales subyacentes y la discriminación generalizada. Estos graves efectos, desde luego, deben abordarse específicamente y sobre todo tiene que haber una eficacia en la solución de estos problemas. Sin duda alguna, los juzgadores tenemos la obligación de proteger estos derechos, pero desde luego también, y lo apuntaba el doctor Vado, en estos momentos siempre tiene que haber un equilibrio constante entre los derechos individuales y los derechos colectivos. El peso de las decisiones que toman los tribunales en estos momentos, además de garantizar las cuestiones propias de los individuos, en lo particular, también este contexto nos debe llevar a soluciones que puedan garantizar el resto, los aspectos de los colectivos. Sin duda alguna también, pues desde luego, las buenas prácticas que realicen los tribunales en este sentido, pues van a ser un mecanismo que permita garantizar esta defensa de los derechos humanos. Ya se ha comentado en esta mesa, hoy en día el uso de las famosas TICs, de todos los mecanismos computacionales, pues se constituye una gran herramienta para la defensa. Hablar de juicio en línea, hablar de admisiones de demandas sin tanto formalismo. Por ejemplo, en Sala Regional Jalapa hemos recibido últimamente demandas y le hemos dado trámite a demandas que llegan por la vía del correo electrónico, lo que en otros momentos sería aspectos que no sería posible, garantizar la posibilidad de que las partes sean notificadas por correo electrónico, implementar una firma electrónica, llevar a cabo alegatos por la vía virtual, lo cual en esta región pues no es un hecho novedoso, y desde luego pues también resolver los medios de impugnación de la manera más adecuada. Esto es lo que yo considero que nos va a permitir asegurar que precisamente ante cualquier violación a un derecho humano pueda existir un tribunal que sea eficaz en su defensa. Es cuanto. Muchas gracias, magistrado. Pues la misma pregunta, maestra Nancy. Ante la violación de un derecho humano, ¿qué debe hacer el abogado o la abogada? Muchas gracias. Yo me voy a referir especialmente a la atención a víctimas de grupos vulnerables, sobre todo. Creo que desde la primera pregunta lo decíamos, el abogado debe de estar capacitado, debe de estar educado, debe de estar constantemente buscando esa profesionalización, y una de las cosas en las que debe de estar actualizado el abogado son en las herramientas. ¿Cómo las va a utilizar? ¿De qué manera le va a servir? Y sobre todo, ¿cuáles son las instituciones que proveen esas herramientas, que proveen esos medios? El magistrado enlistaba algunos de los medios que ellos están utilizando. El juicio oral, los correos electrónicos, y eso está muy bien, pero también es importante que el abogado remita a las víctimas a dónde pueden llevar a cabo una denuncia cuando se les estén violentando sus derechos humanos. Y para ello, bueno, pues sí me gustaría hacer la acotación de que si existe una violación a los derechos humanos, la víctima puede realizar en línea su denuncia a través de la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ahí tienen toda la opción para hacer el llenado de sus datos, en donde pueden narrar los hechos, donde pueden realizar la denuncia previa. ¿Para qué? Pues para que se les dé atención. Y esto es sumamente importante porque muchas veces se cree que las instituciones, como no están trabajando, pues entonces estamos digamos, en el limbo de la justicia, y eso no es así. Entonces debemos de, como abogados, brindar las herramientas para que todos sepan cuáles son las instancias que están trabajando, los teléfonos, los correos electrónicos, porque si bien no está al 100% la manera personalizada para atenderlos, sí existen diferentes mecanismos y herramientas que se están utilizando, y que es sumamente importante que el abogado los conozca y los difunda para toda la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues sí, está en la mesa el manejo constante de las tecnologías. Doctor Vado, por favor, consejero, lo escuchamos. Muchas gracias. Y yo quisiera enfocarlo también desde la perspectiva de la abogacía en la administración pública, o en este caso, en aquellos órganos que estamos encargados de
por ejemplo, la recepción de denuncias en cuestiones, por ejemplo, bueno, pueden ser de muy distintas materias, pero yo me enfocaría en la materia electoral, lo cual nos presenta un reto, porque por un lado, no podemos dejar de brindar los servicios necesarios, sobre todo, por ejemplo, para la protección de ciertos derechos o de cierta población vulnerable. Estoy pensando en particular en temas relativos a violencia política de género. Cuando la pandemia, por ejemplo, se cierne sobre nosotros, estábamos justamente a nivel nacional con esta reforma en materia de violencia política de género y la necesidad de atajarla de forma lo más inmediata, precisa y contundente posible. Entonces, por un lado hay que seguir prestando los servicios, pero por el otro lado no podemos olvidar que nuestras compañeras y compañeros son también personas que se encuentran protegidas por el derecho a la salud. Eso nos obliga a instrumentar una serie de medidas. Ya se ha hablado aquí, por ejemplo, el magistrado lo ha comentado, el magistrado Adín, el tema relativo a los medios o los mecanismos electrónicos. Ahora, cuando se trata de autoridades que no son, cuya acción va a ser revisada por otras, por ejemplo, autoridades administrativas o autónomas, el problema es que la implementación de estas medidas podría llevar a dar lugar a una anulación posterior por parte de los tribunales. Estoy pensando, por ejemplo, lo que acaba de suceder hace poco en España, con la anulación de una serie de juicios y de actividades realizadas por vía remota. Eso nos obliga a mantener algunas medidas de forma presencial, teniendo que tomar todos los cuidados necesarios. Por ejemplo, en cuanto a la prestación de servicios que tenga que ver, insisto, con temas como violencia política de género, estos tienen que continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues corresponde ahora escuchar al licenciado Francisco Castillo, por favor. Gracias. No es con el ánimo de entrar en una polémica porque el tiempo no nos alcanzaría y además mis panelistas pues ya pasaron en el tema, pero sí puntualizar el hecho de que la Procuración y Administración de Justicia, si vemos, estaba dentro de las actividades esenciales, que de alguna forma así se consideraron, es decir, que no debieron de haber suspendido sus actividades, tanto jurisdiccionales como sus actividades en la impartición y procuración de justicia. Esta parte queda ahí como una reflexión del qué pasó, por qué lo suspendieron, por qué no se adecuaron al hecho de que era una actividad esencial. Yo entiendo y coincido de que ponderaron, y hablando de derechos humanos, el derecho a la vida y el derecho al acceso a la impartición de justicia. Que ponderaron, obviamente, el derecho a la salud como un bien también comparado o un bien mayor al derecho al acceso a la justicia. Es obvio y es palpable que en todos los tribunales, en todos los juzgados, la cantidad de gente que asista en ellos o asiste a ellos es factible de que pudiera haber existido pues muy pronto un contagio que aún en las condiciones en las que estamos pudiera ser mayor. Entonces, en esa parte, de alguna forma, el derecho humano que de alguna forma fue ponderado, pues vulneró el derecho de acceso a la justicia. ¿Qué sucede en cuanto a esta protección a los derechos humanos? Yo creo que esta pandemia es una experiencia, es una vivencia que deberán de tomar las autoridades para efectos de que en próximas circunstancias extraordinarias podamos estar con mejores herramientas, podamos estar con mejores alternativas en la solución de los conflictos, que pudiera no negarse de manera absoluta, no cerrar, como lo dijo la magistrada, las cortinas y que de alguna forma dejar en ese estado de indefensión a los justiciables. Creo que es el momento de esta reflexión y es el momento para que en próximas circunstancias podamos, tanto abogacía, autoridades, dar una respuesta positiva, dar una respuesta contundente a la no negación de la justicia en tiempos extraordinarios y en tiempos como en este que nos ocupa de una pandemia. Entonces ahí un reto y ese es ahí una meta que tenemos que llevar a cabo para que en su momento podamos tener a los justiciables una mejor atención en ese sentido. Muchas gracias, licenciado. Pues bueno, tocó usted otra vez el punto para pasar a la siguiente pregunta.
¿Cómo debe él o la abogado hacer valer el derecho humano a la salud frente a la pandemia? Creo que a estos más de, bueno, ya casi 100 días creo que llevamos, ya hasta también perdí la cuenta, pero creo que ya son un poquito más de 3 meses que llevamos de este confinamiento social. Pues creo que todos lamentablemente hemos tenido algún conocido, algún familiar, a veces no de cercano o no, que pues ha tenido o ha tenido que enfrentar una situación lamentable, tener que acudir a las instancias de salud y pues resulta que no está la atención debida. Y peor aún, a quienes están enfrentando un sensible fallecimiento de algún familiar o algún conocido, y dado todo lo que se escucha de las negligencias, de la falta de atención y todo, un abogado, ¿cómo puede hacer valer esos derechos de esas personas, no solamente como clientes, sino como familiares, como amigos y como solidarios del prójimo, vaya, en esta pandemia? Magistrado Adín, por favor. Querida consejera, esta es la pregunta del millón, porque definitivamente, es más, yo esperaba ser el último en participar al momento de contestar esta pregunta por lo complejo que tiene. Definitivamente, a lo largo de las respuestas que mis colegas, la maestra y mis queridos amigos han dado en esta mesa, pues desde luego ha quedado claro la necesidad de tutelar, la necesidad de proteger derechos. Desde luego, siempre, y más en estos casos, pues lo ideal sería buscar la manera de evitar reacciones frente al incumplimiento de normas, buscar que todos fuéramos amigos en estos momentos. No es posible, sabemos que siempre en este caso la convivencia humana pues, nos lleva precisamente a este tipo de situaciones que se pueden traducir en litigios. Ante estas circunstancias, pues desde luego yo creo que las medidas establecidas se podrían ver en dos ópticas. La primera de ellas es cuidar a los colaboradores de quienes se dedican a la labor o los que son colaboradores de los operadores jurídicos. Si eres abogado del litigante, pues a tus abogados también los debes de proteger, de ver la manera de que se protejan. Si eres órgano jurisdiccional, a tus colaboradores también debes garantizar el adecuado desempeño y las funciones jurisdiccionales, pero tomando en cuenta las medidas que garanticen también pues su seguridad. No podemos en estos momentos dejar de ser sensibles a realidades, no podemos ahorita imponerle a un actuario que vaya a notificar a un lugar en condiciones pues, sanitarias que puedan ser nocivas eventualmente para su propia persona. El confinamiento nos obliga a trabajar en casa, lo cual sin duda alguna también genera una serie de limitaciones, pero que sin embargo pues se tienen que ir saliendo y superando. ¿Para qué? Pues para hacer posible precisamente esto de lo que yo venía platicando, seguir trabajando y desde luego evitar que esta pandemia también se pueda traducir en una inacción y sobre todo una falta de eficacia en la función de impartición de la justicia. Por otro lado, la otra visión pues es también cuidar y garantizar la salud de nuestros justiciables. Desde luego, pues no imponerles cargas excesivas en cuanto a la presentación de impugnaciones, buscar mecanismos alternos, como ya se han platicado hace un momento, en cuanto a presentación de demandas en línea, en cuanto a buscar la manera de evitar exponerlos al máximo. Es complicado, es difícil, atenderá también a cada caso en particular, desde luego situaciones graves y lamentables como la violencia política en razón de género, pues muchas de las ocasiones también depende de una acción, depende de pruebas, depende de exigir o de pedir un mínimo de pruebas a las víctimas para que pueda uno trabajar en ese sentido. Desde luego hay que tener en consideración estos aspectos porque difícilmente, si en condiciones ordinarias es muy difícil recabar pruebas en estos casos ante hechos velados y que desde luego quien actúa o quien infringe violencia en razón de género, pues no lo hace de manera pública. Entonces hay que ser conscientes en ese sentido y buscar acercar la justicia, pero también con una medida que permita no imponer cargas excesivas para esto. Ya me rebasé el tiempo, espero en otro momento poder responder esta idea. Gracias. Gracias, magistrado. No hay ningún problema con el tiempo, no se preocupe. Maestra Nancy, la misma pregunta, por favor, si es tan amable.
Muchas gracias. Pues aquí en este aspecto creo que también lo voy a dividir en dos sentidos, casi es bidireccional, porque una es pensar en nuestra integridad, en nuestra salud, y por otra parte es pensar en la persona que se está acercando a ti para darle una respuesta, para que la acerques a la procuración de justicia. Pero sí es importante que estemos al tanto de las medidas que se deben de llevar. Creo que explicarles también a las personas, sobre todo las circunstancias, que debemos de generar conciencia del uso de las medidas sanitarias, lavarse las manos, el uso de gel, el cubrebocas. Yo sé que a estas alturas para muchos parece repetitivo y parece algo estar escuchando constantemente, pero la realidad es que la población, basta salir el día de hoy y darse cuenta que hay un 80% de la población que no está siguiendo las medidas, ni siquiera la sana distancia, que están como si ya fueran las actividades normales, que están incluso exponiendo a grupos vulnerables, como son los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que debemos de comenzar también a generar esa parte de la educación, de la enseñanza. La Organización Mundial de la Salud afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Entonces, hay que hacerles conciencia a esas personas que están en la calle como si ya pudiéramos ejercer actividades al 100% sin ningún tipo de previsión. La otra parte es que debemos de tomar en cuenta que así como nosotros estamos buscando tener medidas, pedirlas para las demás personas. Es decir, nosotros sabemos que las instituciones de salud en nuestro país ahorita están rebasadas, que no existe una manera de que se les pueda brindar atención a todas las personas que lo están exigiendo, pero también podemos ver que existen otros mecanismos de atención. Entonces, sí necesitamos fortalecer la ayuda y sobre todo la difusión de esos mecanismos que son alternos, ¿no? Por ejemplo, existe un número bastante considerable de población que está siendo asintomática ante este COVID y que les están pidiendo que se queden en casa, que estén resguardados, que lleven otro tipo de medidas. Y bueno, esas personas deben de ser conscientes que no porque sean asintomáticos pueden salir y estar llevando sus actividades como siempre, ¿no? Que tienen que seguir las normas de aislamiento, que así sean 15, 28 días, los que les estén poniendo las autoridades sanitarias lo deben de cumplir y no confiarse, porque incluso he escuchado comentarios como, bueno, pero es que yo no tengo ningún síntoma. Sí, pero tu organismo es uno, el de tu vecino es otro, el de tu sobrino, el de tu familiar es otro, así que evita el contagio, evita propagarlo. Es bien importante que generemos esa conciencia entre todas las personas que estamos trabajando y sobre todo con todas las que tenemos contacto, porque creo que esa sensibilización por parte de la población aún está muy lejana a lo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, sí es necesario que también tomemos en cuenta la no discriminación en el uso de los servicios de salud, también porque muchas veces existen personas que ya tienen alguna enfermedad crónica y que no están siendo atendidas adecuadamente, o los ancianos que son población vulnerable y que están dejándolos en las calles, ¿no? Recientemente fueron publicados algunas notas en donde los ancianos están siendo abandonados en calles. Entonces hay que tomar conciencia también de eso. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y pues aquí en Chiapas les comento, hemos tenido noticias de personas de la tercera edad que se desvanecen en la calle y que lamentablemente han fallecido porque también no presentaban algún síntoma y de repente se aqueja la enfermedad y de tal manera que termina con sus vidas. Consejero Luis Octavio Vado, por favor, lo escuchamos. Gracias. Este es un tema que me toca incluso, permítame decirlo así, un poco hasta personalmente, porque yo fui una de las personas enfermas en la época de la influenza de 2009. Y recuerdo que el gobierno federal llamaba a la casa de ustedes todos los días por la mañana para verificar si seguía vivo o si ya tenían que moverme en la columna en la que llevaban las cuentas. Y me parece que pasa por un tema importante que es, aunque pueda parecer un poco contradictorio por lo que yo decía en un inicio, que es el reclamar los derechos, el reclamar la atención médica, los medicamentos, los tratamientos, en su caso que esto sea necesario, y creo que ahí puede funcionar muy bien, entre otros instrumentos, desde luego el amparo, aunque probablemente también algunas medidas de la justicia constitucional local en aquellos estados donde existe respecto a las autoridades de salud locales seguramente podrían funcionar. A mí me preocupa el tema de que no existen, me parece, mecanismos adecuados para impugnar, en su caso,
políticas públicas en estos temas. Por ejemplo, un jurista que todas y todos conocemos, el doctor Alfonso Herrera. Alfonso ha hablado, por ejemplo, de la idea de que sería mejor la aplicación del artículo 29 constitucional, porque esto detona una serie de mecanismos y de medidas de control constitucional. A mí me parece, yo no comulgaría del todo con la afirmación de Alfonso, en el sentido de que necesariamente detonemos el 29 constitucional, pero sí me parece que valdría la pena pensar en la necesidad de incluir dentro de nuestro entramado normativo alguna serie de disposiciones y de mecanismos que garanticen la oportuna, eficiente y eficaz revisión de políticas públicas cuando enfrentamos este tipo de problemas. Estoy pensando en algún tipo de revisión de oficio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, que nos pueda garantizar que sin suspenderse derechos, que a mí me parece relevante que no se hayan suspendido y que no se suspendan, sin suspenderse derechos, tengamos la posibilidad, no obstante, de revisar la pertinencia de las políticas públicas que se tomen. Desde luego, partiendo de la base de algo que me parece fundamental. Frente a este tipo de sucesos, todos queremos certeza, todas y todos queremos certeza, y en realidad la autoridad no nos la puede ofrecer. Y no nos la puede ofrecer porque es una circunstancia absolutamente inédita. Y en ese sentido, el contar con mecanismos que permitan ir adaptando rápidamente y en su caso ir impugnando y revisando la constitucionalidad, la proporcionalidad de las medidas que se tomen como políticas públicas, ahí me parece que es un pendiente que nos queda para empezar a trabajar. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, consejero. Pues corresponde ahora el turno al licenciado Francisco Castillo. Por favor, la misma pregunta. Gracias. Si entendemos los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, en el caso específico del derecho a la salud, que se encuentra sustentado en el artículo 4 constitucional, o cuarto constitucional, y en el marco de la pregunta, yo respondería que ante esta pandemia, el único medio de acceso de los justiciables al derecho a la salud sería el amparo. Hoy celebro que la mayoría de los juzgadores federales han entendido esta situación y con gran sensibilidad han concedido la mayoría de las suspensiones en cuanto a la presentación de las demandas de amparo, lo que de alguna manera ha implicado para la población que ha utilizado el amparo, la demanda de amparo para la protección de sus derechos a la salud, el de que de manera pronta se haya detenido o no la atención a los requerimientos del justiciable. Es decir, han encontrado justicia de manera pronta en cuanto a la suspensión. Ahora, este derecho a la salud en cuanto a la pandemia, yo creo que la única manera que pudiéramos estar manejando hoy, porque lo vivimos en el despacho, es el que puedan acceder a un hospital, ¿no? Ante esta crisis que tenemos de estar ya sobrepasada la capacidad de los hospitales, el que de alguna manera pudiera tener la oportunidad de luchar por su vida. Y en esa medida, los abogados somos parte importante en este proceso. Aprovecho la oportunidad de exhortar a mis colegas a tener una responsabilidad social con la sociedad, aunque sea redundante. Esta responsabilidad social puede ir en el trabajo pro bono, porque finalmente estamos hablando de la vida de nuestros semejantes. Y en este sentido, el abogado es un factor determinante para que de alguna persona pueda o no acceder a este derecho humano a la salud. Y por último, concluyo que pasada esta pandemia, coincido con los panelistas en que hay mucho camino que andar en muchos aspectos. Hay circunstancias que fueron rebasadas, pero hay otras que ya habían sido rebasadas, como los rezagos en la administración de la justicia, y que hoy se verán reflejados todavía al ingreso o al inicio de las actividades, porque esto no termina en esta parte, sino que todavía falta el regreso, la apertura de los tribunales, la apertura de los juzgados, y de por sí con el rezago que traían, en el que se supone que también
tuvieron este espacio de tiempo para que de alguna manera poder acortar ese rezago, habrá una sobre solicitud de demandas, perdón, una sobresaturación de demandas, una sobresaturación de todo lo que de alguna manera no se pudo hacer en estos meses, y yo creo que las autoridades han tenido el tiempo suficiente para prepararse para esta situación, y que a veces las cuestiones presupuestales y físicas son el impedimento, pero creo que también es una responsabilidad de las autoridades el que en la medida de sus posibilidades estemos preparados para eso. Muchas gracias, licenciado. Pues a manera de conclusión, igual estaría dando el uso de la voz para al final hacer algunas, nos llegaron algunas preguntas y para poderlas realizar de manera conjunta y quienes quieren hacer uso de la voz. A manera de conclusión, magistrado Adín de León, por favor. Definitivamente hay muchos retos y desafíos para los abogados en esta época de pandemia. Creo que lo principal será precisamente adaptarnos a las nuevas realidades de la dinámica social que generen este regreso a las actividades, esta reincorporación ya a una vida lo más cercana a cierta, pues a lo que teníamos antes o no. Yo creo que la dinámica social nos va a traer elementos muy interesantes para el análisis, sobre todo para la solución de los problemas. Me viene a la mente la eventual situación que se puede generar a partir, por ejemplo, de que exista una vacuna para el COVID. Cómo se va a analizar el derecho constitucional a la salud frente a la dinámica y a la política pública de a quienes van a tener acceso de primera mano a esa vacuna, el manejo de instituciones privadas respecto de esta vacuna, la función pública de garantizar la salud. O sea, son aspectos que sin duda alguna nos llevarán precisamente a los abogados a la necesidad de llevar al debate y sobre todo a la solución de estas problemáticas desde el punto de vista constitucional. Sin duda alguna vendrán retos muy interesantes. Estamos viviendo una situación sin precedentes. En estos casi 4 meses hemos actuado ante una situación de la cual no teníamos ningún antecedente, y seguramente el regreso a una nueva realidad, a una nueva situación, pues nos traerá retos, nos traerá situaciones que sin duda alguna serán de necesaria resolución en ese momento. Muchísimas gracias por la posibilidad de participar en esta mesa muy interesante. Muchas gracias, magistrado. Pues el honor es nuestro. Maestra Nancy, por favor. Con el pedir o el conminar, el invitar a todos los abogados a que pierdan el miedo al uso de las tecnologías, que nos vayamos actualizando, que vayamos implementando nuevas formas de la procuración de justicia para toda la sociedad, que no nos quedemos solamente en el ámbito académico, en el ámbito de investigación, sino realmente en esas investigaciones aplicadas. ¿Para qué sirven? Para mejorar nuestra sociedad, para utilizarlo en pro de nuestra sociedad y sobre todo siempre buscar que exista esa convivencia a nivel estatal en la que podamos sí ser partícipes de nuestros derechos, pero también cumplir nuestras obligaciones, no olvidando que todo derecho implica, ¿verdad?, una obligación, y que hagamos conciencia de eliminar esos estigmas de que los abogados solamente estamos buscando algún beneficio económico, sino que también tenemos ese buen corazón, ¿verdad? Y que estamos obligados además por nuestra ley y sobre todo por los estudios que tenemos, no a violentar las leyes, sino a buscar que se cumplan y buscar la mejor manera de cumplirlas. Así es que creo que uno de los mayores desafíos es eliminar el paradigma de que la tecnología no nos servía, sino que ahora tenemos que aplicarla en nuestro día a día y no tenerle miedo, ¿no? Que además vemos que es una súper herramienta que nos permite acortar distancias, que podemos generar este tipo de reuniones en diferentes lugares, que nos permite además sintonizarnos y tener esta convivencia con otros colegas y grandes estudiosos, ¿verdad?, de las ciencias sociales. Muchísimas gracias, gracias a cada uno por participar y sobre todo por la oportunidad de conocer un poco más de sus pensamientos a través de esta mesa. Muchísimas gracias, Magdalena.
Muchas gracias, Nancy. Pues bueno, escuchamos ahora a el doctor Vado, por favor, Luis Octavio. Gracias, doctora. Creo que se nos queda algo muy importante que es la flexibilidad. Los abogados, las abogadas debemos ser flexibles, tener la capacidad de adaptarnos a circunstancias como estas. Y cuando uno está en el litigio y he tenido oportunidad de estar, desde luego, como abogado litigante, probablemente sea más fácil, pero también como autoridad, el tener la posibilidad de ajustarnos y resolver este tipo de situaciones o establecer las medidas necesarias, considerando esencialmente la función primordial de promover, proteger derechos. Me parece que se queda ahí una importante enseñanza para el abogado y la abogada en la función pública. Esta idea de que debemos ser flexibles, debemos de ser adaptables y debemos de aprender, si es que no tenemos ya esa habilidad, a tomar decisiones rápidas a partir de los principios de tutela, difusión, tutela, protección a los derechos fundamentales. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, doctor. Pues, licenciado Francisco, lo escuchamos. Gracias. Mi conclusión sería en el sentido de que toda crisis nos tiene que dar todo un bagaje de experiencias y utilizarlas para que en próximas crisis evitar en lo más posible que no vuelva a suceder. Creo que esta pandemia nos servirá para prever que en próximas circunstancias extraordinarias no exista de plano la negación a la justicia, a la sociedad, a los justiciados. Tenemos que crear un sistema que de alguna manera nos permita que en circunstancias extraordinarias pueda la sociedad acceder a la procuración y a la impartición de justicia. Coincido totalmente en que la era tecnológica se adelantó 10, 15 años para nuestra sociedad, más para los abogados, que no estamos muy entusiasmados en la parte tecnológica, pero que de alguna manera, hoy por hoy, en cuanto al abogado litigante, no va a sobrevivir el más fuerte, sino el que tenga la mayor capacidad de adaptación. Y creo que esto implica el entrar en la era digital. Creo que vale el comentario de que aún en este tipo de pandemias, aunque finalmente los derechos humanos son los derechos fundamentales, por las demás controversias que pueda tener la sociedad, existen mecanismos que han estado pasivos o no han sido utilizados de una manera masiva por la sociedad misma, que es la mediación. Creo que hoy por hoy, como decía un panelista, hay que ser flexibles y efectivamente esa flexibilidad se plasma en la mediación. Ya existen abogados que de alguna forma están especializados en esa materia. Pero aún cuando no estuvieran especializados, creo que el abogado debe de tender hoy por hoy a la solución a los conflictos mediante las mediaciones, mediante los arbitrajes. Creo que el concepto del juicio largo, del juicio conflictivo, del juicio que al final de cuentas lleva años, debemos de empezar a considerar que ya pasó a la historia. Esto no quiere decir que en algunos casos excepcionales y que de alguna manera, agotadas todas las circunstancias que pudieran darse en una mediación, tener que entrar en un juicio. Yo creo que esa parte es importante. Y por último, creo también que nuestras legislaciones, terminando esta pandemia, se tendrán que adecuar a considerar ya, porque muchas de las legislaciones locales, nuestros ordenamientos locales no prevén este tipo de circunstancias. Entonces, yo creo que sí sería una tarea, y lo hablo a nivel de muchos estados de la República, de adecuar de manera legislativa el hecho de que pudiera considerarse, como decía yo, la justicia en línea y que muy probablemente pudiera estar en una manera híbrida. Es decir, considerando una parte como en línea y considerando una parte como presencial. Pero creo que todavía falta mucho y como algún panelista lo dijo también, son retos que debemos de afrontar, pero que finalmente debemos de darle una solución a la sociedad.
Muchas gracias, licenciado. Pues bueno, vinieron algunas preguntas que voy a englobar y ya luego me dicen si alguno de ustedes quiere abordarlo de manera específica. ¿No creen ustedes que la pandemia demostró que el sistema judicial en México está rezagado por años? ¿Y qué hacer para que el Estado garantice el acceso a la justicia en México? ¿Alguien desea hacer uso de la voz en específico? ¿O los voy asignando a como veo que están interesados? A ver, ¿Puedo usar Francisco. uso de la palabra? Claro que sí. Coincido totalmente en que no es de ahorita. Ya había, como lo dije en alguna de mis intervenciones, ya en la mayoría de los casos existía un rezago considerable y que de alguna manera esto se reflejaba, pues no en una pronta y expedita justicia. Entonces, esto de la pandemia vino a poner el dedo en la llaga nada más. Es decir, algo que de alguna manera ya venimos arrastrando en muchas de las actividades del quehacer jurídico. ¿Qué hacer ante esta circunstancia? Como yo le decía, creo que esta pandemia nos da esta reflexión, buscar alternativas de solución. La sociedad también debe de entender que ya también no puede estar excitando a los órganos jurisdiccionales por demandas que pueden ser solucionadas mediante una mediación. Creo que esta es una parte de una culturización que debemos también de entrar con la sociedad, que pueden resolverse problemas mediante la mediación de los abogados con las partes. De alguna manera, esto no implica el hecho de que solamente podría manejarse a nivel local, porque podría decirse, bueno, pues si mi contraparte está en Sonora, está en Sinaloa, etcétera. Ahora con todos estos medios electrónicos, ahora también con el hecho de la firma electrónica, ahora también con el hecho de muchas circunstancias que se han ido allegando, creo que una parte de evitar el cargar el trabajo a los órganos jurisdiccionales será la mediación. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Magistrado Adín, por favor. Definitivamente, yo considero que efectivamente estamos viviendo una situación a la cual, como ya lo había indicado, no ha tenido un precedente previo. El 2009, como ya lo comentaba el doctor Vado, que también nos trajo el tema de la influencia H1N1, pues sin duda alguna también generó aspectos delicados, pero no llegamos a los momentos que estamos viviendo en particular. No hubo un aislamiento por más allá de 100 días y los que falten. Entonces, yo creo que difícilmente podemos pensar en estas circunstancias. Pero lo que yo quiero comentar es que, a final de cuentas, el sistema de justicia en nuestro país ha tenido la capacidad de adaptarse a estas nuevas realidades. Se está avanzando mucho en esto. Los tribunales, en todas las materias, están avanzando en el aspecto del juicio en línea, en el aspecto de conocer y resolver impugnaciones, en las medidas de sus posibilidades dada esta circunstancia. Yo creo que a final de cuentas estamos ante una oportunidad de precisamente acercar la justicia aún en estas circunstancias. Y sin duda alguna, lo que ya se ha comentado en este panel en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, probablemente era un caso o un tema que sabíamos que lo podíamos tener, pero sin embargo la realidad nos puso de una manera más pronta en este canto, en este camino. Y yo creo que ahí es donde está el área de oportunidad para poder hacer un cambio que pueda generar beneficios importantes en la manera como se imparte justicia en nuestro país. Muchas gracias. Doctor Vado, ¿algunas palabras en torno a la pregunta que nos hicieron? Gracias. Me parece que el reto está en repensar la práctica de nuestra profesión. Por ahí me parece que hay algunas cuestiones que son sumamente relevantes. Y ya algunas se venían anunciando, ¿no? Los contratos informáticos, blockchain, big data, minería de datos, micromarketing, que son cuestiones que nos presentan una serie de retos desde lo jurídico. Y alguien en el panel decía hace un rato que esto nos empujó 10 años. Yo no sé cuántos años nos empujó, pero de que nos ha obligado a repensar la práctica profesional, yo creo que no queda duda. Maestra Nancy. Gracias. Sí, yo creo que el aspecto de la justicia en nuestro país sí está un poquito
rezagado, pero también hablemos del nivel de población que somos, de los cambios que se vinieron con el sistema penal. Entonces, estamos hablando de que esto ha sido progresivo, sí se ha buscado mejorar, sin embargo, no tenemos esa capacidad de alguna manera dar el carpetazo y decir, bueno, esto ya se solucionó, sino que hay casos que se siguen evaluando, hay casos que tienen otro proceso distinto a los que nosotros podemos decir, es que eso no es complicado. Bueno, dependiendo de dónde lo veas, porque hay casos que se tienen que atender con lupa, hay otros que se tienen que reevaluar, hay otros que ya se están llevando de cabo de manera oral y que son más rápidos, sí, pero bueno, la complejidad del caso amerita que la justicia sea más pronta y expedita, como es el objetivo, ¿verdad? Pero que sí sepamos que no es que nuestro país no esté haciendo nada, sino que se están llevando a cabo, pero todo esto es parte de un proceso. No podemos pedir que de un día para otro ya tengamos el cambio. Tenemos que ser pacientes y por eso es que como población e incluso como abogados debemos de estar atentos y estar alertas en cuanto a las cosas que nos están poniendo bien sobre la mesa. Es decir, si hay algunas fallas, denunciarlas. Si hay algunas fallas, llegar y decir cómo se pueden cambiar, cómo se puede implementar un nuevo modelo. Eso ayuda mucho. ¿Para qué? Pues para que los fallos que se están teniendo en la implementación de la justicia estén siendo monitoreados, ¿no? A veces nada más decimos, bueno, es que la justicia tarda mucho. Sí, pero no estamos viendo desde dónde lo estamos hablando, ¿no? Entonces es bien importante que sí sepamos que se trabaja, pero no va a ser de un día para otro. Este no es un proceso mágico, sino que lleva diferentes pasos, diferentes etapas y que debemos ser pacientes y observadores de cualquier circunstancia que pueda echar para atrás un proceso de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, no me queda más que agradecerles su participación, no sin antes decirle que tenemos personas que nos están sintonizando desde el municipio de Totolapa, Salto de Agua, Comitán, San Cristóbal, en Chiapas. Y aquí el licenciado Castillo, porque trae un club de fans. Muchas felicitaciones, muchas agradecimientos por el foro, por las reflexiones que están aquí. Un saludo, muchos saludos a todos los panelistas. Felicitaciones en general. Y pues bueno, antes de cederle el uso de la voz al doctor Osvaldo para que nos dirija unas palabras de cierre de este evento, no quiero dejar pasar citar el decálogo que nos legó el gran jurista Eduardo J. Couture. Estudia, piensa, trabaja, lucha, sé leal, tolera, ten paciencia, ten fe, olvida y ama tu profesión. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Vile, muchas gracias de verdad a todos nuestros panelistas. Disfruté mucho escuchándolos y he aprendido mucho y me voy con muchas inquietudes y estoy seguro que es la misma sensación de quienes tuvieron la oportunidad de verles y de escucharles a través de las distintas plataformas. Me quedo con varias cosas, no voy a ser redundante en ellas, pero esto de la importancia de la responsabilidad social en el ejercicio de la aprobación me llegó. Creo que tenemos mucho que reflexionar ahí en los distintos campos en donde nos desempeñamos, ¿no? Al final del día no podemos como traicionar esa expectativa que había de que la pandemia iba a ser una sacudida a nuestra escala de valores, ¿no? Y a la lógica del mercado en función de la cual estamos organizados y tomamos nuestras decisiones, ¿no? Hay muchas y sobradas evidencias que la pandemia está ahondando nuestras diferencias socioeconómicas, ¿no? Hoy, por ejemplo, leí en redes sociales un comentario de una persona muy respetada, pero que decía que gran porcentaje de los fallecimientos y de los contagios se estaba presentando en un sector de la población que es la más desfavorecida, y lo planteaba en el sentido: hace falta trabajar mucha cultura cívica con este sector mayoritario de la población. Híjole, qué peligroso, qué complicado hacer ese tipo de aseveraciones, y tiene que llamar, por supuesto, nuestra atención, ¿no? Porque al final del día, lo decía muy bien el magistrado Adín, los beneficios, ¿no? Pudieran ser más asequibles o estar más al alcance de aquellos quienes tengan los recursos para poder materializarlo, ¿no? Ahora con los tratamientos, mañana no lo sabemos con las vacunas,
no lo sabemos con el tema de acceso a la justicia, en fin. Y no solamente ello, vamos a un proceso electoral donde en gran medida la participación o el acceso a las distintas convocatorias tendrá que hacer mediante el uso de las nuevas tecnologías, a través de plataformas tecnológicas. ¿Cómo garantizar entonces la inclusión de las personas más desfavorecidas y que no tienen acceso a las mismas, ¿no? Me voy con muchas inquietudes y con muchas ganas de que este panel se vuelva a repetir, ¿verdad? Pero al final creo que logró su cometido y su propósito. Enhorabuena a todos los participantes, muchas gracias a todas y a todos por habernos sintonizado y ya les estaremos comunicando de nuevas actividades. Un fuerte abrazo y sigámonos cuidando desde casa, por favor.